Romanos capítulo 4, verso 13, hay un título que dice: la promesa realizada mediante la fe. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe. Anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por Padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se limitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco logró por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el nombre, lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. A Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios nos bendiga a través de la palabra. Gloria al Señor. Vamos a meditar en esta noche unos cuantos minutos que quedan. Gloria al Señor. Dice: la promesa realizada mediante la fe. Y todos los que ya hemos leído la Biblia, o leemos la Biblia, por lo menos por ahí un versículo de tiempo en tiempo, o un versículo cada año, vamos entendiendo que Abraham fue constituido como padre de la fe. ¿Y por qué Abraham fue constituido como padre de la fe? Porque a Abraham le fue dada la promesa mediante la fe que él tuvo delante del Padre Celestial. Porque dice la palabra, aquí el apóstol Pablo utiliza un término que dice ya casi muerto. ¿Por qué dice Pablo ya casi muerto? Porque Abraham era un hombre, un viejo de casi 100 años. Oigan bien, cuando le fue dada la promesa de que iba a tener hijo, cuando Sara, su mujer, toda su juventud había sido estéril, toda su vida había sido estéril, y ahora después del viejo y de vieja, Abraham recibe esta promesa. Pero lo que pasaba
era que Abraham sabía en quién había creído. Lo que a veces a nosotros nos falta, mira, cuando a nosotros nos llega la dificultad, cuando a nosotros nos llega el problema, cuando a nosotros nos llega la enfermedad, se nos olvida cuál es el Dios que tenemos. Se nos olvida quién es Dios para nosotros. Y ponemos el problema más grande que a Dios. Y ponemos la enfermedad más grande que Dios. Y ponemos la dificultad más grande que Dios. Cuando Dios es un Dios poderoso, que en cuestiones de segundo Él puede cambiar todo. Pero nosotros tenemos que creer a ese Dios que seguimos. Y Abraham, dice aquí el apóstol Pablo, dice que nunca se debilitó. Él creyó a Dios. Y aquel que le había prometido. Porque eso es lo bueno de nosotros, hermanos. Si usted sigue a Dios, pero se deja perturbar por la escasez, si usted sigue a Dios, pero se deja perturbar por la enfermedad, si usted sigue a Dios y se deja perturbar por el problema, usted está perdiendo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque todo ese problema, toda esa dificultad, toda esa escasez que lo puede rodear, Dios la puede destruir en cuestiones de segundo. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham la promesa, no es por la ley, porque cuando Abraham vivió todavía no estaba la ley vino tiempos más tarde, cuando ya Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Entonces fue dada la ley al pueblo de Israel. Pero aquí Abraham no estaba viviendo por ley. Abraham estaba viviendo por fe. Y todo lo que Dios le hablaba, él lo creía, porque él había creído en Dios. Ahora, más adelante dice que también la ley era necesaria, porque aquí son necesarias las dos cosas, la ley y la fe. ¿Sí me está entendiendo? La ley y la fe. Porque si tenemos fe, pero no hay ley, somos justiciados por el mismo diablo. Pero ahora tenemos fe y tenemos ley. Que a veces las leyes de los países, que a veces las leyes de los estados se vuelven injustas, y es otra cosa diferente. Pero la humanidad hoy tiene que vivir bajo fe y bajo ley. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque él no sabía, no había conocido la ley, sino la fe. ¿Y cuál es la fe, hermano? Saber que el Dios que te está hablando, ese es el Dios creador. El que te está sustentando, ese es el Dios creador. El que te está guardando, ese es el Dios creador. Ese es el Dios que te llamó. La gente tiene por costumbre creer en Dios cuando todo le está saliendo bien. Estaba enfermo, se sanó, estaba sin trabajo y se le abrió trabajo, se le abrió empleo. Estaba sin plata, ya le vino una bendición, ahí cree. Pero cuando las cosas están difíciles, ahí tiran todo por el suelo. Y nosotros tenemos que aprender a creer a Dios aún cuando no hay nada. Aún estando las cosas difíciles. Aquí hay una parte que me gusta, y es que dice el apóstol Pablo que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Porque cuando Dios le da la promesa, y él era un viejo, pero él tenía esperanza. Y a esa esperanza le añadió más esperanza. A la fe que tú tienes que añadirle más fe. ¿Y sabe cómo se añade esa fe? En búsqueda de Dios. Comiendo boca chico, comiendo yuca, comiendo plátano, comiendo arroz, andando, caminando las calles de arriba abajo y de abajo arriba. Así no se añade más fe, ni se añade más esperanza a la esperanza. La fe se añade en la presencia de Dios, buscando a Dios. Como les he dicho en estos días, mientras mucha gente está deleitándose, el pueblo está adorando. Y los evangélicos en Barranquilla, escuchen bien, los evangélicos en Barranquilla, no sé ahorita mismo cómo estará el evangelio en Barranquilla, pero Barranquilla fue uno de los epicentros del avivamiento de Dios aquí en Colombia. Barranquilla y aquí en la costa. Porque una cosa es conocer el evangelio
naturalmente. Y otra cosa es conocer el Evangelio bajo avivamiento. Donde, hermano, el ver milagros nos inspira. El ver respuesta nos inspira. El ver sanidad nos inspira. Y Barranquilla fue epicentro en un tiempo, hermano, de un avivamiento poderoso. Tanto que cuando venían los carnavales, varias iglesias, varias denominaciones se reunieron y compraron una finca para allá, para la vía donde queda Soledad 2000. Y cuando venían los carnavales, todos los pastores y evangélicos iban para allá. Todo el tiempo que duraban los carnavales de acá en Barranquilla, ellos lo demoraban allá, o ayunando, orando, y eso, había gente bautizada por el Espíritu Santo, había gente hablando en lengua, había gente siendo sanada. Mira, cuando se acababan los carnavales, la gente quedaba casi sin plata, aburrida, apuñalada, atracado, accidentado, y ellos venían de allá para Barranquilla llenos de la gloria de Dios. Amén. ¿Sí me están entendiendo? O sea que mientras que había una ciudad entera deleitándose en la carne, mientras que había una ciudad entera, hermano, divagando, derrochando, abominando, ellos se estaban llenando de Dios. ¿Sí me entienden? Y por eso en Barranquilla anteriormente, vuelvo y le digo, tengo tiempo que no voy a Barranquilla. No sé cómo estará el Evangelio. Anteriormente el Evangelio en Barranquilla era un Evangelio de poder. Cualquier iglesia, cualquier pastor, usted se metía allí, sentía el fuego de Dios. Pero el mundo acaba con todo, el pecado acaba con todo. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es bienaventurado el que se guarda para Dios. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que la gente anda evitando lo malo. Ven a las mujeres esas empoderadas predicando por las redes sociales semidesnudas. Yo también me voy, si la usa ella. Cuando no han entendido que la Biblia dice que la salvación es individual. Y mucha gente puede predicar, mucha gente puede profetizar, mucha gente. El problema es que mucha gente no va a ir para el cielo. Porque para el cielo va la gente que agrada a Dios, no a la carne. Para el cielo va la gente que agrada al Padre Celestial. No están agradando al hombre. Por eso el apóstol dijo, si yo agradara a los hombres, no fuera siervo de Jesucristo. Porque cuando tú agradas al hombre, desagradas a Dios. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón, que lo que le agrada al hombre, a Dios le desagrada. ¿Qué es lo que le agrada al hombre? Al hombre lo que le agrada es el muslo, ve ombligo, ve cadera. A Dios no mira eso. ¿Qué le agrada a la mujer? Ve pecho, ve cuadritos en la barriga, ve músculo. Eso no lo mira Dios. Dios mira la espiritualidad. ¿No me entiendes? Dios mira santidad. Dios mira gente que le adore, que le glorifique. Entonces, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, que no fue por la ley que se heredó la promesa, sino por la fe. Luego cuando Dios saca a Israel de Egipto, le da unas leyes a Moisés para ordenar, porque la ley sirve para ordenar, porque donde no hay ley todo el mundo anda desordenado. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Que aquí se levantaron unos instrumentos del diablo a querer hacer lo que les daba la gana, y yo tenía que aplaudir eso. Yo no podía decir nada porque yo tenía que quedarme callado con lo que ellos hicieran. Porque el diablo sabe perfectamente que cuando se levanta todo el mundo en una iglesia, en un lugar, a hacer lo que le da la gana, hermano, la iglesia se destruye. En el libro de Apocalipsis encontramos una iglesia donde había 3 doctrinas. Estaba la doctrina que enseñaba el pastor, estaba un grupo que tenía la doctrina de los nicolaitas y estaba otro grupo que tenía la doctrina de Jezabel. Y había otro grupo, eran 4 grupos, había otro grupo que tenía la doctrina de Balaam. ¿Ya? Y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y Dios estaba contra ese lugar. Porque en un lugar donde el pastor ve el mal y no lo corta,
Por eso muchas veces el pastor se constituye en malo. Porque quien quiere pisotear la autoridad hay que ponerlo en su lugar. Y si no se sujeta ni a uno ni a una cosa, hay que echarle, dice la palabra, que se vaya a ponerse en otra parte. Pero la iglesia tiene que avanzar, tiene que seguir adelante. Con 2, con 3, con 4 que queremos, vamos para adelante, hermanos, glorificando el nombre de Dios. Pero hay que buscar de agradar a Dios. Entonces dice, gloria al Señor. Verso 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley no dio salvación. ¿Qué dio la ley? La ley dio muerte, dio destrucción. Pero la ley es necesaria para poner orden. Ahora nosotros conocemos la salvación a través de la gracia. De la gracia a través de Cristo Jesús. Él vino, derramó su sangre en la cruz del Calvario, pagó un precio por todos nosotros, no porque nos lo merecíamos, sino por la gracia de Él. Él nos quiso salvar. Así que a esa gracia nosotros tenemos que darle mérito, a esa gracia nosotros tenemos que darle valor. Eso dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham fue constituido padre de la fe de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque fue el que le creyó a Dios. Y después que ya Dios le dio ese hijo en su vejez, Dios le dijo que se lo sacrificara, y él no vaciló en sacrificarlo. Él fue, pero Dios no permitió que lo sacrificara, porque Dios le dijo, Abraham, he probado tu fe. Muchas veces tu fe es probada. Por eso cuando usted, escuche esto, cuando usted esté en una situación difícil y grave y no responda, no desmaye, que Dios te está probando. Pero antes que usted desmaye, antes que usted mire la playa, usted va a ver la respuesta de Dios. Antes que usted, hermano, se divide, usted va a ver cómo Dios va a levantar su mano para ayudarle. Hay momentos que pasamos por momentos de desempleo, por momentos de escasez de dinero, y usted sale aquí, toca aquí puerta, nada, no se abre nada. Tocó acá, no se abre nada, todo está cerrado. Pero en ese momento Dios te está probando. En el momento que tú quieres debilitarte, que quieres tirar la toalla, dice, voy a empeñar esto, voy a empeñar aquí, voy a vender aquí porque me voy para afuera. Ya no me puedo ir para Venezuela, pues ¿para dónde me voy? Ah, bueno, me voy para allá, para Panamá. ¿No me entiendes? Y tú sales a la loca, porque eso es lo que al diablo le gusta, que tú salgas sin deriva, que tú salgas sin brújula, que tú salgas sin dirección, porque del que anda sin dirección, de ese se aprovecha el diablo y le da por la cabeza. La gente no tiene que andar direccionada. Estos fines de año le dañan la brújula, la aguja de la brújula, punto cristiano. Usted sabe que cuando se dañan las agujas, las agujas se corren para allá y corren para acá. Así se ponen. Usted no ha visto los perímetros esos cuando ya pierden la presión, que ya la aguja está dañada, hacen así. No van así directamente como es debido, sino que cogen así. Allá dicen, no, que allá están dando no sé cuánto por aceto. No, que es allá que fulano dijo que... Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios no anda así. La mujer de Dios va aquí y doblega su rodilla delante del Padre para que el Padre le estabilice la aguja. Porque usted no puede andar movido por el diablo. El diablo tiene un hilito que cuando coge ese hilito así, y usted tiene que estabilizar su fe en Dios. Como hombre de Dios, como mujer de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no lo ponga a batallar. Mire,
Jesucristo le dijo algo a Pedro. Le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Usted sabe lo que es zarandeo? Físicamente es cuando dos personas cogen una zaranda y la llenan de trigo o la llenan de tierra y comienzan, ya me entiende, a zarandear esa tierra o a zarandear esa piedra o a zarandear el trigo. Y Jesús le dijo: pero yo no lo he permitido. Porque cuando usted está en la zaranda, llega un momento que él dice sí, luego dice no, sí voy, no, ya no voy. Y hay evangélicos que usted los ve que están zarandeados por el diablo. Lo que dijeron ayer que era malo, hoy lo están haciendo. O lo que dijeron ayer que era bueno, hoy dijeron que era malo. Porque están bajo la zaranda del diablo. Y usted tiene que aprender a creerle al Dios de los cielos. ¿Sí me entiende? Voy a decir esto. Mire, muchas veces la fe de un hombre de Dios, la fe de un hombre de Dios es zarandeada por el diablo a través de la mujer. Yo siempre tomo como ejemplo el caso de Noemí, que cuando llegó la prueba sobre Israel, ella pues motetó, cogió a sus hijos y a su marido y se fue adelante como una piscina paría. Ella tenía un espíritu de cacica. Hay mujeres que tienen espíritu de cacica, que si el hombre no termina siendo lo que ellas dicen, por la noche no hay nada. Y si no, durante el mes no hay nada, y el otro mes tampoco. Y si me da la gana, más nada. Entonces, el hombre tiene que doblegar la fe ante la actitud de ella. Yo no quería, pero ya me entiendo. Pero el hombre de Dios espera en Dios y cree a Dios. Y la mujer tarde que temprano va a tener que darse cuenta que tiene que obedecer a Dios a través del marido. ¿Ya me entendí? ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no lo quiera aceptar, la mujer más frágil para que el diablo le meta cosas en la cabeza. En medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la dificultad. Entonces, el hombre de Dios tiene su radar conectado a Dios. Cuando la mujer está diciendo esto, él dice: no señor, eso va a hacer. Bueno, váyase. Haga lo que usted le dé la gana. Yo que tengo tiempo oculto, yo persevero en Cristo, yo me lleno de Cristo, yo me lleno de Señor, me limpio la misión en Dios. ¿No me entienden? Porque eso es lo que le gusta el diablo, que nosotros nos dejemos mover. Déjame. Y dice, verso 17: como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso es que la fe es muy hermosa, hermano. Porque la fe es usted acostarse con necesidad, pero acostarse creyendo que mañana tendrá abundancia. ¿Ya me lo entienden? No de la manera esto que salieron los locos esos predicando hace algún tiempo. Consíguete 100,000 que mañana Dios te va a dar 1,000,000. No, eso no, así no funciona. La fe tiene que ir acompañada de integridad. Sin usted está sembrando nada. La siembra para mí sí se debe hacer, pero se debe hacer con amor, no esperando recibir nada. ¿Ya me entienden? Si a mí me da la gana sembrarle un cocotazo, se lo siembro y mañana recibo 10 cocotazos. ¿Sí me entienden? Pero si a mí me nace en el alma de regalarle 100,000 pesos, no esperando recibir nada, créame que no se quedarán sin recompensa. ¿Sabe por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Pero no es que yo lo voy a mandar ahora a usted que vaya y preste plata para diario para que traiga una siembra aquí, porque Dios lo va a bendecir. Porque así no funciona la fe en Dios. La fe en Dios funciona, hermano, en sometimiento, en obediencia.
Y yo le aconsejo a usted que le crea a Dios, que por muy grande que sea la necesidad, por muy grande que sea la dificultad, usted acuérdese creyendo que el Dios que usted tiene lo va a ayudar. El Dios que usted tiene lo va a ayudar. Pedro, cuando descendió de la barca, le dijo: Maestro, si eres tú, di que yo vaya aquí sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y él descendió de la barca. Pero dice la Biblia que al ver el fuerte viento tuvo miedo. Cuando vio la tormenta tuvo miedo. ¿Sabe que cuando vienen las tormentas de prueba, las tormentas de problema, las tormentas de necesidad, mucha gente tiene miedo y comienza a fallar la fe? ¿Sí me entienden? Y el problema es que en medio de la dificultad, en medio del vendaval, en medio de lo que esté sucediendo, usted mantenga su fe en el Señor. Y cuando pase el vendaval que quiera pasar, usted va a estar dándole la gloria a Dios en victoria. Así el viento te haya dejado espelucada, pero está en victoria. ¿Sabe por qué? Porque creyó en el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué le gusta al diablo? Que cuando vino el problema, usted sale corriendo, se vuelve loco y no sabe qué hacer. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de las circunstancias, en medio de la mar embravecida. Eso dice, verso 18, dice: el cual creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Para Abraham lograr, óigame bien, para Abraham lograr ese nivel, tuvo que creer en esperanza contra esperanza. Es decir, que a la esperanza que él tenía le añadió más esperanza. Él dijo: no voy a morir solo, no voy a morir sin hijo. Y mira, escucha esto, que la gente siempre habla de los dos hijos de Abraham, Ismael y Isaac. Ismael el hijo de Agar, Isaac el hijo de Sara. Pero la Biblia dice en el libro de Génesis que después que Sara murió, Abraham se casó con una viejita que se llamaba Setura y le parió 5 hijos más. Mira eso, ya después de 100 años, Abraham hizo 5 hijos más. Que la Biblia no narra mucha cosa de ellos, pero los hizo. Porque Dios le demostró que es poderoso para hacer cualquier cosa. Esto quiere decir, hermano, que lo que es imposible para usted, para mí, para el hombre, para la ciencia, para el mundo, para Dios es posible. Nosotros tenemos solamente que creer. ¿Ya me entienden? Creemos al Señor. Mira, cuando usted tiene necesidad y Dios lo quiere bendecir, a Dios le place tocar hasta el más duro. Aún hasta un enemigo suyo, Dios lo toca para que lo bendiga. Y Dios lo hace. Y Él no lo está haciendo porque quiere, lo está haciendo porque Dios lo tocó que te bendijera. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que conoce. Por eso usted, mire, hay situaciones que uno dice: bueno, estoy debiendo tanto, no tengo trabajo, no tengo dinero, nadie me debe, nadie me tiene nada guardado, no tengo ni una alcancía siquiera. Pero no te preocupes, que Dios sabe a quién va a tocar para que te dé lo que tú estás necesitando y que no tienes. ¿Sí me entiendes bien? ¿Sabe por qué yo hablo mucho de fe? Y ya hablo de escasez, porque ya yo viví por ahí. Pasé hambre, pasé desnudez, pasé todo. Y cuando usted es experimentado en algo, usted se acostumbra a agarrarse de la mano de Dios. ¿Ya me entienden? Agarrarse de la mano de Dios. Yo me casé con mi esposa, que fue una mujer que nunca aguantó hambre, ni en su niñez, ni en su juventud, ni en ningún momento. Y esa es una de las personas que
La fe la pone por obra cuando ve con sus ojos lo que va a recibir. Mientras que no ve con sus ojos, no cree nada. Pero yo me crié en la necesidad. Por eso el otro día le decía que la palabra de Dios dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando nosotros nos creamos en la necesidad, en la adversidad, y nos acostumbramos a experimentar la benevolencia de Dios. Yo creo a Dios sin ver las cosas, las creo, las acepto, las recibo. Cuando yo recibo algo físicamente, ya hace rato lo he recibido en el Espíritu. ¿Sí me está entendiendo? Pero el que nunca ha sido experimentado en la necesidad, el que nunca ha pasado dificultad, ese cree, ese ve. Si no ve, no cree. No creo eso, no. Hay que trabajar, hay que buscar plata. Y saben, hermano, que si alguno se le atraviesa en la calle y le da un garrotazo, lo priva, lo atraca para poder conseguir plata. No. El Dios que nosotros alabamos es un Dios que Él sabe a quién va a tocar. Dios conoce tu necesidad y sabe quién tiene la capacidad para bendecirte. Yo tengo una oración, no sé cuántos me la han oído, pero yo le oro al Señor: Señor, así como enviaste de tierra lejana a la reina de Saba que vino a bendecir a Salomón. ¿Cuál era la reina de Saba? Reina del Oriente, allá del medio de Persia, donde había riqueza, donde hay petróleo. Y ella, al oír la fama de Salomón, vino llena, hermano, de precaución. Trajo una jarra de animales cargados de bendición. Y vino con ese deseo de conocer a Salomón y probar si era verdad que él tenía sabiduría, porque le habían hablado mucho de él. Pero no vino con las manos vacías, le trajo muchos regalos. Es decir, que con los regalos que esta reina le trajo a Salomón, Salomón tenía para poner más de 20 almacenes. Y luego que ya habló con él, y luego que ya habló con sus siervos, con los servidores de Salomón, le dijo: bienaventurados vosotros, que tenéis un amo que tiene tanto conocimiento, porque aún no se me dijo ni la mitad de lo que este hombre tiene. Ella vino a probarlo y resulta que terminó recibiendo más de lo que le habían dicho. Ella comprobó que lo que Salomón tenía era sabiduría del cielo y aún tenía más de lo que le habían comentado. Se fue contenta, se fue gozosa y lo bendijo. Y así como Dios mandó de lejos a la reina de Saba a bendecir a Salomón, ¿cree que va a mandar de lejos a alguien para bendecirte a ti? Pero esto hay que creerlo. Esto hay que creerlo, hermano. Yo siempre le he creído a Dios. Y le puedo decir a usted que usted también tiene que creerle al Señor. Porque si usted sigue al Señor y no cree, no entiende. Un pastor en una iglesia estaba predicando y al lado de él siempre permaneció una viejita que era la columna. La persona oraba por él. Y un día el pastor estaba hablando de fe y Dios te va a bendecir. Y yo, mira, la Biblia dice. Y la viejita estaba ahí. De pronto, de repente, miró al pastor y dijo: pastor, ¿y usted cree esa vaina? Hermano, mira, hay gente que han leído tanta la Biblia, pero sabe que la necesidad es un arma que tiene el diablo para destruirte la fe. La necesidad es un arma que tiene el diablo para destruirte la fe. Yo siempre tomo, por ejemplo, Juan el Bautista. Mire, Juan el Bautista vio venir a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue el que yo les digo que después de mí venía alguien que era más poderoso que yo, el cual no soy digno de quitar la correa de sus sandalias. Estaba testificando que Jesús era el Cordero de Dios, era el Salvador del mundo. Cuando lo metieron en la cárcel y lo comenzaron a paliar allá adentro y lo pateaban, lo pusieron a aguantar hambre,
ya estaba perdiendo la vista, ya estaba todo golpeado. Mandó a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan y pregúntenle a Jesús si él era el que había de venir o esperaremos otro. Y esto no solamente le pasa a Juan el Bautista, hoy le pasa a mucha gente que han tenido fe, que han experimentado el poder de Dios, pero cuando están en la adversidad, hermano, les ha matado la fe y la visión. Nunca te dejes matar la fe ni la visión de Dios por la adversidad, por las circunstancias. Porque las circunstancias, las malas circunstancias a veces son instrumentos que el diablo usa para distorsionarte la fe y la confianza en Dios. Por eso, pase lo que pase, usted crea que Dios lo va a ayudar. No me ayudó ayer, no me ayudó hoy, pero me ayudará mañana o pasado, o antes que salga el año, pero me va a ayudar. Bien. Le hago un reto, métase en la cabeza que antes que salga este 2025, Dios te va a ayudar, y te va a ayudar de lo que tú estás necesitando, que te va a dejar tan sorprendido, hermano, que te vas a quedar ansioso. Y vas a pasar todo el 2026 dando testimonio. Vas a pasar el 2026 testificando de lo que Dios hizo antes que saliera el 2025. Pero hay que creerlo. Entonces dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, porque ya estaba viejito ya, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ya muy bien. Yo tengo una hermana cristiana, es amiga mía. Ella tuvo 3 hijos, 2 varones y una hembra. Y ya el último hijo tenía, creo que 13 años. Y ella desconectada y ya vieja, pero todavía menstruaba. Y ya desconectada, salió embarazada después de vieja. Y le voy a decir una cosa, que esa pelada que ya es una, debe estar ya mayor de edad, ella es contemporánea con la hija mía. Esa pelada es la más bonita de todos los hijos de ella. Completó 2 hembras y 2 varones. Pero esa pelada es bonita. ¿Y por qué le digo esto? Para que usted se dé cuenta que lo que Dios hace en medio de lo difícil es bonito. A ver, usted mañana no vaya a amanecer para ñague. Pero lo que Dios hace en medio de la adversidad es bonito. Lo que Dios hizo en medio de la pandemia con mucha gente fue bonito. Lo que Dios hizo conmigo es bonito, hermano. Yo la gloria de Dios. Porque Dios es bueno. Entonces, no se debilitó Abraham, aunque ya estaba viejo, casi muerto. No se debilitó. Ni viendo la esterilidad. ¿Por qué dice así? Porque él quiere decir, hermano, que Abraham no se puso a mirar que Sara ya no alumbraba, que ya Sara estaba vieja, que Sara ya no tenía la menstruación. ¿Se me entiende? Él solamente creyó de que el que lo había dicho era fiel. Eso es lo único que usted necesita creer. Crea, hermano, que quien te ha prometido es fiel. Y que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es necesario obedecerle a Dios. Obedezca a Dios. Y cuando usted obedece a Dios, hermano, usted ve la gloria de Dios. Dios te ha dicho que te va a bendecir y te va a bendecir. Te vas a sorprender. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice que con cosas tremendas nos sorprenderá el Señor. Él te va a sorprender con algo tremendo, que tú te vas a quedar estremecida y estremecido. Dice, y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la enfermedad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad,
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Porque él sabía que lo que le había prometido tenía poder para hacerlo. Él lo va a hacer. No mires la circunstancia, no mires la necesidad que estás pasando, no mires la dificultad, no mires que no hay empleo, no, solamente cree que el Dios a quien tú sirves, Él lo va a hacer. Y dice, verso 21, una palabra muy bonita que dice, plenamente convencido de que, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Está usted plenamente convencido o está dudando? Hay que estar plenamente convencido, ¿no? Yo por eso le digo a la gente, mira, yo creo que Dios no solamente quita dolor de cabeza, Dios no solamente quita cáncer, Dios no solamente quita sida, Dios hace lo que tú necesitas. Yo no les cuento a ustedes que cuando yo no me había casado, un día salí de un ayuno y no encontré nada en la casa porque mamá no había cocinado la comida porque se acabó el cilindro. Y luego machuqué y vi que el cilindro, de verdad que estaba vacío. Y usted se tocó café y cogí la caja de fósforo y prendí. Y el cilindro arrancó, hermano. Demoró 15 días más. Cuando se volvió a acabar el cilindro, de verdad, hermano, ya había para llenarlo. Porque sería malo. El Señor a mí me arregló un abanico cuando el hijo mío nació. Usted sabe que uno es arrestado. Uno cuando quiere carne, uno se arresta a casarse sin tener nada. No, esto se aparece en el camino. Todo el mundo cree que en el camino se aparece. Y teníamos un abanico que él giraba así. Se paraba un mosquito y me lo paraba y el pelado se despertaba a medianoche llorando. Un día yo comencé, me tiré de rodillas a llorarle a Dios, hermano, y el Señor me arregló ese abanico. Ese me lo puso que él parecía un samurái. Por eso yo testifico, hermano, de la grandeza de Dios. A mí no me arruga situación, a mí no me arruga escasez, a mí no me arruga nada, porque yo sé que el Dios que he creído es el Dios que yo sirvo. Oiga, qué cosa tremenda. Me arregló el Señor ese abanico, me llenó el cilindro. No digo que me lo llenó, pero sí me puso una recarga de 15 días, buena. Cuando se volvió a acabar ya había para llenarlo. Pero eso es creyéndole a Dios, hermano, y viviendo para Dios. Por eso hay mucha gente de 1 año, de 2 años de convertido y ya andan con una fiebre, con unos abusados raros, y luego cuando viene la dificultad se desaparecieron. Ya usted no lo ve en las iglesias, ya usted no lo ve por ninguna parte. ¿Por qué? Porque creyeron que era solamente mirar fe, y así como hacen de fe, yo también voy a hacer. Cuando comenzó Enlace a salir al aire, que salía Benegín, soplaba y la gente caía, hermano, aquí lo que más había eran locos marangues. Todo el mundo se iba para las esquinas con un micrófono y no caía nada. Porque eso no es de todo el mundo, eso hay que pagar un precio. Por todo lo que usted quiera tener de unción de Dios en usted, tiene que pagar un precio. ¿No me entiende? Y Benigín soplaba o sopla y la gente cae, pero él paga un precio por eso. Y cada uno de nosotros tenemos que pagar un precio por lo que queremos. ¿Quieres unción? Paga precio en obediencia, en santidad a Dios. Entonces, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada él, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús.
No solamente a Abraham le fue contada la fe, sino a todos nosotros que hemos creído en Jesús. ¿Ya me entienden? Por eso dice la palabra que así como Dios levantó de los muertos a Jesús, así mismo levantará a todos nosotros que hemos creído en Él. Amén. Usted que ha creído en Jesús, Dios lo va a levantar así como un día levantó a Jesús. Lo va a levantar. Porque ahora la fe no es solamente para orar, la fe es para todos. Nosotros solamente tenemos que creer, pero creer de corazón. ¿Para qué? Para así, hermanos, obtener ese precioso galardón. Y dice el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Él dijo, nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. Él pudo haber escapado de la muerte, pero no quiso. Él mismo puso su vida para ser sacrificado, para con su sangre lavarnos a nosotros de la condenación, librarnos de la condenación y justificarnos de todo pecado. Por eso es que todo aquel que quiere ser salvo tiene que llegar a Jesús. Todo aquel que quiere tener una vida nueva tiene que venir a Cristo y fortalecerse en la fe. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermano, mire, lo de Dios nunca se acaba, lo de Dios siempre permanece. Usted crea que Dios, hermano, en el momento que usted menos piense, Dios lo va a levantar para cosas grandes. Antes que usted se muera o antes que Cristo venga a levantar la iglesia, usted va a experimentar la gloria de Dios. Oye, usted va a experimentar el poder de Dios. Usted será protagonista, no solamente espectador, porque a veces nosotros nos convertimos en espectador. ¿Cuál es el espectador? El que siempre está viendo. Pero el protagonista es el que participa de la acción, participa de la novela, participa de la película, participa del programa. Y Dios te ha llamado para que tú participes, para que tú seas protagonista de esto. Va a llegar el momento que tú también vas a poner manos y vas a sanar a la gente. Va a llegar el momento que tú también vas a profetizar. Va a llegar el momento que tú vas a levantar paralíticos, que tú vas a levantar enfermos, vas a ser protagonista de la gloria de Dios. Pero esto hay que creerlo y vivir para Dios y agradar a Dios. Amén. Así que, mis estimados hermanos, esta era la meditación que Dios tenía para nosotros en esta noche. Porque en estos momentos que estamos viviendo, Dios quiere que nosotros cada día nos fortalezcamos en Él. Que las circunstancias, hermanos, que las dificultades, que las enfermedades van a venir, cada día van a venir más enfermedades, pero no te atormentes la vida por eso. Cree que el Dios que tú sirves tiene el poder para derribarlas a todas. Así que en esta noche vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Padre, en este momento recibimos, Padre, hermanos, y alabamos y adoramos al Señor, te glorificamos y te ensalzamos. Padre, te bendecimos, Dios mío. Señor, rendimos honra, Padre, te rendimos gloria, Dios amado, alabanza, Dios mío, Padre, porque usted